La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la palabra de Dios para el diario vivir. Escucha el programa de hoy en la voz del hermano Douglas Laitano. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo en la vida tiene un principio. Todo en la vida puede ser rastreado a un punto de origen, a un momento donde algo inició, donde algo comenzó a ser algo. Todo excepto Dios. Dios nunca inició. Dios no tiene inicio ni final. Dios es eterno, infinito. Dios trasciende cualquier punto de comprensión. Dios siempre fue Dios. Dios nunca ha dejado de ser Dios. Hubo un momento donde no había creación, pero Dios ya existía. Es algo que debería de dejarnos perplejos, asombrados, boquiabiertos, porque toda religión, toda deidad que conocemos tiene un punto de inicio, un momento, un pensamiento, algo, excepto Dios. Y qué grande es nuestro Dios. En el principio es desde siempre. Esta es una referencia directa a Génesis 1, en el momento de la creación. Cuando todo fue creado, Él ya era el Verbo. Jesús era real cuando los cielos y las tierras fueron creados. Jesús no fue creado, Él ha existido por la eternidad. Qué frase tan poderosa. No fue una inspiración de un hombre o una sociedad, no fue un ideal de una nación o un grupo queriendo lograr algo. Jesús no es un movimiento, de hecho, Jesús mismo no es creación de Dios, porque desde que Dios existe, Jesús existe. Qué gran Señor tenemos en Cristo Jesús. Es a este Jesús el cual tenemos que reconocer, es a este Jesús que tenemos que aceptar, es a este Jesús al cual tenemos que someter nuestra vida al eterno, por los siglos de los siglos, al gran Señor Jesús. Jesús es la diferencia de cualquier otro credo o religión, porque mientras muchas creencias pueden decir tener moralidad, aparentar buenas intenciones, normas o tradiciones, solo el cristianismo bíblico es el que se centra en Jesús, y de Él y en Él depende de todo. Por eso mi salvación depende de Él. Y si depende del Eterno, ¿qué más grande seguridad puede existir? Desde el inicio Jesús era el Verbo, el Logos, la encarnación del poder divino y la revelación. El Verbo, el que inició el nuevo pacto, el que instruye al creyente, el que une al pueblo de Dios, el que revela a Dios al hombre, el que juzga a quien le rechaza, el que dirige y gobierna la iglesia que Él mismo ha levantado, el que venció el pecado y la muerte y el que vendrá por su pueblo, el que prepare nuestra morada, el que intercede ante el Padre, el Verbo, Jesús, nuestro Señor. El Verbo es una persona, no es un atributo de Dios o algo que emana de Dios. El Verbo es de la misma esencia del Padre, porque el Verbo es como el Padre. Jesús es Dios. ¿Cómo no ver esto como algo que debe reconfortar nuestro corazón? Saber que todo en esta vida pasará. Todos tenemos nuestros días contados, pero Dios está en control desde la eternidad hasta la eternidad. La realidad es que el primer día de nuestras vidas es un día menos en nuestro vivir. Cada segundo que marca el reloj es un segundo más que se agrega a nuestra vida, y asimismo es un segundo menos que nos queda en esta tierra terrenal. Somos pasajeros, somos como la niebla. Ahora estamos y mañana no. Y en medio de todo eso, en medio de lo finito y temporales que somos, tenemos a un Señor que es infinito, que el tiempo no lo controla. Más bien, el tiempo está a merced de Dios mismo. ¿Cómo no cambiar nuestra perspectiva de esto? ¿Cómo no vivir confiados con esperanza, con gozo, viviendo un día a la vez, sabiendo que si he puesto mi fe absoluta en Jesús, Él está en control absoluto de todo? Por tanto, no puedo minimizar a Jesús. No puedo reducirlo a una experiencia, a un rito, a un programa, a un momento, a un sentimiento. Esto conlleva a que vivamos con un llamado ferviente de buscarle en su palabra, meditar en ella, confiar en ella y vivirla. Esto conlleva iniciar cada día con el reto espiritual de vivir a Cristo, vivir en Cristo, vivir como Cristo y vivir para honrar a Cristo. Y cuando termine mi día, poder agradecer que Él me ha guardado, pero al mismo tiempo saber que mañana inicia otro día en el cual Cristo tiene que ser glorificado. ¿Estás glorificando a Cristo? ¿Estás evidenciando al Verbo en tu vida? ¿Es Cristo el Verbo de tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu caminar? ¿Es Cristo la motivación mayor? Y quiero que cierres tus ojos en este momento. Ciérralos. Y que haya quietud en tu vida en este momento. Deja lo que estás haciendo y permítele al Señor este tiempo. En medio de todo esto te haré una pregunta que tienes que contestar en tu corazón.
¿Reflejas al eterno Cristo en tus pensamientos, en tu hablar? ¿Existe alguna área de tu vida que no lo refleje? Y si lo hay, entrégaselo a Él, reconócelo a Él y dile que quieres que Él sea el verbo de toda tu vida. En el principio y por la eternidad, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo me redimió y me salvó, y un día vendrá por ti y por mí si en Él crees. Que Dios te bendiga. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted.